Estén alerta para que los vicios y con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente, dice el Señor. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio del día 1 de diciembre 2024, Día del Señor, y también el primer día de la semana de Adviento. ¿Qué significa Adviento? Hoy lo vamos a meditar, hoy el Evangelio, quédese hasta el final y verán que es sumamente importante nosotros los cristianos que creemos al Señor. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 14 al 16. Se acercan los días, dice el Señor, en aquel en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y aquella hora yo haré nacer del tronco de David un vástago santo que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén estará segura y la llamarán: el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 24. Descúbranos, Señor, tus caminos. Descúbranos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbranos, Señor, tus caminos, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbranos, Señor, tus caminos. ¿Con quién guarda su alianza y sus mandatos? El Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbranos, Señor, tus caminos. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, 4, 2. Hermanos, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo hacia todos los demás, con el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día que venga nuestro Señor Jesús en compañía de todos sus santos. Por los demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús, a que vivan como conviene, para agradar a Dios según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 25, 28, 34, 36. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales y prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas.
En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirán de temor y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención. Y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y compadecer seguros ante Dios, ante del Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy es el gran día que nosotros empezamos a prepararnos. Que el tiempo de ahora no es que nos vuelve a caer o nos entorpezca nuestra mente, o sea, nuestra mente nos dejemos llevar por cualquier situaciones que puede el mundo ofrecer. Nosotros los cristianos ya lo sabemos. Pero si alguien aún todavía va caminando, hoy es el momento que debe de meditar las lecturas de aquí en adelante para que al final llegue una preparación hacia el Señor en su corazón y eso va a dar un resultado muy bueno para la familia. Lo único que tiene que hacer es permanecer. Los últimos versículos del Evangelio dice: velen pues y hagan oraciones. Eso lo que el cristiano le hace falta. Pero decíamos que nosotros no nos caemos en las tantas trampas del mundo. No es que el mundo tenga la culpa. Tampoco nosotros tenemos la culpa, sino que no hemos encontrado la sabiduría de Dios. Por eso nos encontramos aquí en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbio capítulo 1, versículo 7 dice: respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la educación. O sea, el que ama al Señor tiene sabiduría. Y el que no ama al Señor desprecia esa sabiduría. Si nosotros tenemos sabiduría, no nos caemos en cualquier tentación, es que porque tengo que comprar. No, sencillamente nos vemos siempre feliz y alegre de poder compartir con la familia en una vida agradable. Por eso dice Pablo a los tesalonicenses, que debemos saber vivir conforme a lo que conviene vivir. Pero también encontramos en el Salmo 111, en su capítulo 10. Miren lo que dice el Salmo. Eso sí me parece bastante riqueza. Todo me parece, pero hay cosas más puntuales. Lo que dice el Salmo. Salmo 111, capítulo 10. Principio de la sabiduría es respetar al Señor. Aquí está el detalle, dice Cantinflas.
el principio de la sabiduría es respetar al Señor. ¿Y qué más nos dice? Son inteligentes los que lo practican. Y por eso decía, no nos caemos en las tentaciones, lo que el mundo es. Claro, hay un negocio, hay que vender y hay que comprar, por eso es lo necesario que tenemos que hacer. Pero para nosotros los cristianos somos inteligentes porque amamos al Señor, no compramos cosas que no es útil fácilmente porque tenemos sabiduría. Por eso los invito a ustedes, si no tienen sabiduría o si no tenemos sabiduría o nos falta sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Creer en la palabra del Señor, que no nos entorpece. Por eso el centro de esto, como lo tomé como número 1, es estén alerta. ¿Qué significa estén alerta? Es que tengo que estar con una expectativa. A ver qué pasa. ¿Por qué tengo que estar alerta? Para que los vicios con el libertinaje la embraguece. Eso es lo que se da en nuestro tiempo. ¿Cuántos negocios se levantan en este tiempo? Porque la gente se da la apertura de hacer compra y hacer negocio. Y dice el Evangelio, no estén alerta, no se dejen de engañar por el ambiente del ser humano. Eso no nos pasa a nosotros porque creemos al Señor. Por eso el Salmo nos dice claramente, somos inteligentes si practicamos todo esto, lo que dice el Evangelio. Que no entorpezca su mente. No debemos dejar que nuestra mente nos deje de conducir a cosas malas. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar, porque respetamos al Señor, porque somos inteligentes, vivir con inteligencia. Entonces el Adviento tiene razón a cada persona si lo logra hacer. Pero ¿qué es lo que nos dicen en los primeros versículos de San Lucas 21-25? Jesús dijo a sus discípulos, habrá señales prodigiosas en el sol y en la luna y en las estrellas. ¿Por qué? Porque estamos viendo una segunda venida del Señor cuando Él dice, entonces verán el Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Y en la segunda lectura nos dice también, conserven sus corazones irreprochables a la santidad ante Dios. Y dice que viva como conviene. Les exhortamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivamos como Dios nos quiere que seamos, como un hijo obediente, como un hijo amado por el Señor y el Señor amado por su Hijo. Seremos un padre y una madre con inteligencia de utilizar las cosas y estar en alerta porque vendrá una segunda venida. Esa es nuestra preparación más que nunca, porque el mundo donde nos dice las estrellas, habrá prodigiosas en la luna, en el sol y las estrellas. En otras versiones nos habla, habrá guerra, habrá rumores de guerras. Eso es lo que está pasando y todo el tiempo. Hay tiempo que se acelera, pero dice el Señor, no, posiblemente es el comienzo, dice la Escritura. Es el comienzo, no es que posible, es el comienzo. Pero si nosotros no nos preparemos delante del Señor, seguramente nos caemos en estos grandes errores, en libertinaje. No nos acordamos que hay que adorar al Señor, sino que nos dejemos por nuestra pasión, por nuestra lujuria, por nuestro adulterio, por nuestra fornicación, por el robo, por
ambición al dinero, por todo lo demás, sin recordar que Dios es nuestro Dios, quien nos da la vida y nos da una vida feliz, tanto en este mundo como en la segunda vida, que eso aún no lo sabemos, dice en Corintios, no lo sabemos cómo somos, pero veremos tal y como es al final. Entonces nos dice también en el versículo 34, cuídese usted mismo, que no sea la vida depravada, dice también en la Biblia de Jerusalén. En el versículo 29 dice, vamos a ver si lo encontramos aquí en el 28. Cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten la cabeza. ¿Cuáles son los signos que está apareciendo? Posiblemente te está presentando una enfermedad terrible. ¿Qué tengo que hacer? Buscar a Dios. O posiblemente me está llegando el tiempo de la vejez, que una tercera, una cuarta edad. ¿Qué tengo que hacer? Me prepara para el Señor, para poder ser siempre con una fe, con una esperanza de encontrar con Dios. Esto es, tal vez no es el fin de los tiempos, pero el fin de mi vida sí se me está acercando. Pero ¿qué pasa si nosotros no nos mantenemos orando? Como dice el versículo final, hagan oración continuamente. Y nos dice acá en Efesios capítulo 6, versículo 18 nos dice, Efesios 6, 18 nos dice, vivan orando y suplicando, ora en todo el tiempo. Wow, eso es lo que a usted le falta y a mí me falta. Orar todo el tiempo, como que si no tuviera nada que hacer. Pero el Señor nos exhorta de esta manera. El Señor nos exhorta que debemos orar, tomar un tiempo. Tenemos 24 horas del día. Puede ser a las 11 de la noche, puede ser a puede ser a las 12 de la noche o a las 11:59. Toma el tiempo de orar antes que termine el día. Padre, yo quisiera tomar ese tiempo para orar también, pero a ustedes tal vez no les cuesta, a mí me cuesta. Pero aquí estoy con ustedes compartiendo este mensaje de la lectura del Evangelio y también una pequeña reflexión para que recapacitemos que Dios nos ama y nos dice que tenemos que vivir orando y suplicando en todo el tiempo, según los inspira el Espíritu Santo. Aquí viene el detalle. ¿Cuál es el detalle? No puedo orar yo porque me quiero orar o porque tengo que orar, sino que conforme la inspiración del Espíritu Santo. Quiere decir, sin el Espíritu Santo, no podemos, nuestra oración no llega ni arriba del techo. Lo que inspira el Espíritu Santo. Aquí me veo muy corto en ese sentido. Que nuestra oración sea acompañada del Espíritu Santo. Cuando nuestra oración no es acompañada del Espíritu Santo, entonces ya volvemos a lo que decíamos ayer, y Isaías 29:13, este pueblo me honra con sus palabras, con su boca, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Queridos hermanos, el comienzo de este Adviento no es placer, no es gula, no es lujuria, sino me preparo más lo que el Señor quiere que yo haga. Me voy a hacer mejor cada día, para ser útil hacia los demás. Nuestra misión es ser luz, para que otros vuelvan a caminar en el camino sendero, como dice el salmista. Miren lo que dice el Salmo, me llama mucho la atención. Dice el Salmo, que estamos leyendo el Salmo 24, ¿verdad? ¿Sí?
El Salmo 24 dice, con quien guarda su alianza y sus mandatos. El Señor es leal y bondadoso, el Señor descubre su camino. Y dice también el otro párrafo nos dice, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Ustedes y yo somos pecadores y nos indican nuestro sendero. Dios los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.